¿Qué otra aplicación? Ya hemos visto que tenemos grandes aplicaciones de la solar térmica, no de la fotovoltaica. De la fotovoltaica vamos a tener, o van a tener seguro una parte exclusiva para ello. Podemos hacer frío, podemos destilar, podemos secar y podemos cocinar. ¿Cuál es la otra gran aplicación? La otra gran aplicación es la más fascinante porque combina con todo, la ciudad y el campo. Es el agua caliente. El agua caliente es una de las grandes aplicaciones de la energía solar, vamos a decir, la más comercial y la más conocida. ¿Por qué? Porque todo el mundo necesita agua caliente. En la ciudad o en el campo, para bañarse necesitamos agua caliente. Entonces, una familia puede tener su sistema y calentar el agua con energía solar y usarlo, y eso significa un ahorro, como vamos a ver un poco más adelante, que hay unas partes de curvas, ¿no? Características. Entonces, en resumen, esas son las aplicaciones de la energía solar térmica. Entonces, yo voy a ver esta parte de acá de lo que son principios. ¿Sí? Vamos a ver el sol, ya conocen ustedes. ¿Sí? Algunas cosas que tenemos que conocer antes: los materiales y sus propiedades. ¿Por qué lo que son los materiales y las propiedades? Porque hay unos materiales que absorben el calor y hay otros materiales que rechazan el calor. Si nosotros queremos hacer un aparato para uso, vamos a decir, en energía solar, tenemos que conocer las propiedades de ellos. Entonces, una parte de esto va a ser conocer qué tipo de materiales nosotros podemos utilizar y cuáles son sus propiedades o por qué lo vamos a utilizar. Dentro de ellos tenemos que las propiedades físicas de los materiales tenemos al aluminio, al cobre, el hierro, el plomo. Bueno, han puesto una serie de materiales para ver cómo los podemos utilizar. Y estos son, por ejemplo, vamos a decir, las condiciones térmicas de cada uno de ellos. ¿Por qué se ha puesto, por ejemplo, miren, el aluminio, el cobre y el hierro son los tres más grandes, vamos a decir, que tienen la propiedad de recibir calor. ¿Sí? El plomo 34, el acero 79, el aluminio 238, el cobre 397 y el hierro 79. Pregunta: si yo quiero hacer una cocina solar de metal, en la cual voy a necesitar que absorba el calor del sol, ¿qué materiales de acá utilizaría? ¿Utilizaría el acero? 79. ¿Utilizaría el aluminio? 238. Si me dan entre elegir el aluminio y el acero, yo elegir el aluminio. Que tiene mayor conductividad. Que tiene mayor conductividad. Y el cobre tiene mayor conductividad, 379. Pero ahí tenemos que jugar con ¿cuál cuesta más? Si yo quiero hacer algo que sea muy eficiente, puedo utilizar el cobre. Pero si yo quiero algo que sea eficiente y que sea barato, entonces me voy por el aluminio. Pero nunca me iría por el acero. Ahora, ustedes han visto en alguna propaganda termas solares de acero inoxidable. ¿Qué piensan? Que no es eficiente. Que no es eficiente. ¿Y por qué lo ponen? Porque eso vende. Marketing. Porque es bonito. Pero si nosotros vemos sus propiedades, no vendría que hacerlo. Entonces, cuando nos digan y nos quieran vender, te vendo una terma de acero inoxidable, quiero ver de qué, si eso es lo que yo estoy buscando. Si yo hiciera, vamos a decir, 1 metro cuadrado, voy a comparar cuántas veces se hace esto de acá. O sea, una terma hecha de lo voy a hacer acá. Más o menos es esto de acá. ¿Sí? Esto es así, esto es así, esto es así, ¿sí? Si yo necesito esta cantidad, así, todo esto de acá, de acero, para calentar
calentar a una temperatura, esto de acá, si fuera de acero. Yo necesito esto de acá, ¿sí? Si fuera de aluminio. Y yo necesito esto de acá, si fuera de cobre. Según esto que se hace. ¿Sí? Más o menos así es. Entonces, si tuviéramos que ver un colector solar, el elemento que sirve para transformar el calor, la energía solar en calor, tendría que tener un colector de este tamaño para calentar 100 litros. Y si yo quiero calentar como aluminio 100 litros, tendría que tener este tamaño. Y si yo quiero calentar 100 litros con cobre, tendría que tener ese tamaño. Entonces, ahí notamos la cantidad o la eficiencia de cada uno de ellos en función al tipo de material, el tamaño que necesitamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es el calor? El calor es la sensación, ¿no? El calor es la sensación de hasta qué temperatura creen que se puede llegar con el sol. ¿A qué temperatura creen que podemos llegar? ¿Creen que los 29 grados que llegamos, eso será lo máximo que podemos llegar con el sol? Acá en la Tierra hasta 60 grados, ¿no? Hasta 60 grados. Hay un punto de 63 grados. ¿Cuál es? ¿Hasta acá? ¿Puede ser? A ver, para tener una idea, las aplicaciones de la energía solar básicamente se clasifican en tres partes. Las de baja temperatura, la de mediana temperatura y la de alta temperatura. Si tenemos tres bloques acá, estos de aquí son menores a 100 grados centígrados. Esto está entre 100 y 600. Y esto está de 600 a más. ¿Sí? Entonces, podemos llegar con energía solar hasta más de 600 grados. Es más, hay una planta en Francia que llega a 1200 grados de temperatura en el foco. Pero es un sistema múltiple, ¿no? Es un sistema, se llama heliostatos, como un campo de fútbol orientado hacia una parábola, la parábola hacia su foco. Entonces el foco es el que alcanza esa temperatura. Nosotros vamos a trabajar acá. Bueno, trabajar acá es mucho más simple que trabajar acá. Y trabajar acá es mucho más simple que acá. La simplicidad de los equipos es cuanto más baja es la temperatura, es más fácil de trabajar. Por ejemplo, calentar una piscina. ¿Creen que es complejo con energía solar? No. ¿Han visto? Se comercializan unas como alfombras, no duran mucho, pero duran más o menos 3 o 4 años, pero son como unas alfombras, es un plástico con muchos conductos abajo, muchas mangueritas. Entonces el agua circula por ellas, como no hay dentro de una bomba, se le hace circular y están pintadas de color negro en la parte inferior para que absorban el calor. Entonces calientan el agua de la piscina en orden de 2 o 3 grados sobre la temperatura del ambiente. Entonces eso es relativamente simple, es un equipo más eficiente. Y cuando queremos llegar, cuanto más alto queremos llegar a 100 grados, más el requerimiento es mayor, la tecnología que necesitas es mayor, los materiales que necesitas son de mejor calidad. Entonces podemos llegar. Para que tengan una idea, si nosotros por acá tenemos la eficiencia, ¿sí? Y por acá tenemos la temperatura, no, al revés, aquí es la temperatura, vamos a poner acá, es el 100%, ¿sí? Acá tenemos el 70%, acá tenemos la diferencia de temperaturas, ¿sí? ¿Sí? Cuanto más baja es la temperatura, más eficiente es el sistema. Y cuanto más alta es la temperatura, más ineficiente. Y en este caso de acá, en este punto de aquí se hace cero.
Los sistemas térmicos no pueden sacar más del 70%. Esta parte de acá son pérdidas ópticas. ¿Sí? Acá son las pérdidas de los materiales. Entonces, cuando les digan que su equipo tiene el 100% de eficiencia, no se puede. Hay una parte que no se puede sacar, porque son las pérdidas ópticas. ¿Sí? ¿Cómo se transfiere el calor de un lugar a otro? ¿Cómo pasamos calor? Tenemos tres mecanismos para pasar el calor. Uno de ellos es la conducción. Cuando tenemos, vamos a decir, que si calentamos una varilla, tocamos aquí se calienta, ¿no? O tenemos la pared, se está calentado, tocamos aquí se está caliente. Ha conducido o ha traspasado el elemento, ¿no? Este es el más común. Entonces, este se transfiere a través de un cuerpo. La convección, ¿qué es la convección? La convección es el calor que se genera cuando ustedes se acercan, ¿no? Sin tocar el elemento, siente que hace calor, está transfiriendo calor, ¿no? Está transfiriendo calor por convección. Y la otra es la radiación. Dentro de estos tres mecanismos que nosotros utilizamos, que hay para los mecanismos para transferir calor, el que vamos a utilizar básicamente nosotros es el de por conducción. Por conducción vamos a utilizar el de convección. Ahora vamos a ver los dos mecanismos que vamos a utilizar para aprovechar el calor. Por conducción, porque se calienta la placa y lo transfiere al agua. Y una vez que se caliente el agua se mueve por efecto de la conducción. ¿Sí? La radiación es bueno, es que siempre hay las leyes que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué se mueven las masas de aire? El aire, ¿por qué se mueve? ¿Diferencia de presiones o diferencia de temperaturas? Si nosotros tenemos una masa de aire y nosotros calentamos este aire, ¿qué pasa con este aire? Aumenta su temperatura. Su temperatura es mayor que la ambiente. ¿Qué pasa? Por acá tenemos aire frío y por acá tenemos aire caliente. ¿Qué pasa? El aire caliente es menos denso, entonces comienza a subir. Pero como no puede quedar un vacío, el aire frío comienza a bajar. Entonces, este solo principio hace que el aire comience a circular de las zonas frías hacia las zonas calientes. El Ecuador, la Tierra es una máquina, perfecto. El Ecuador se calienta, el aire se eleva, los polos están fríos, entonces se vuelven, ahí comienzas a ver una circulación a través de ellos. Pero básicamente se debe a este principio. Tiene que ¿sí? La transferencia por convección, esa es su parte teórica. Vamos a trabajar mucho. Depende de qué? De la temperatura, básicamente, ¿no? Puede ser, básicamente es vertical. La velocidad de transferencia del calor de una superficie sólida de un fluido con unidad de área superficial, ese es su concepto básico, ¿no? Lo que es la transferencia, pero ese es el mismo sector. Dice, transformar la radiación del sol en energía útil para el hombre en forma gratuita y sin contaminación. Ese sería el concepto de lo que es el uso de la radiación de la radiación solar para nosotros. Y esas son todas sus aplicaciones. Decíamos que la Tierra cuando
cuando penetra la atmósfera, por acá un rayo, una cantidad de rayos, ¿no? Eso es la atmósfera, ¿sí? ¿Toda la radiación llegará a la Tierra? No. ¿Dónde se pierde? Una parte se refleja, ¿sí? Otra parte, vamos a decir, las masas, y solamente una pequeña parte es la que llega acá. ¿1903 a 1980? Esta es la radiación máxima que llega a la Tierra, que se puede medir o que se ha medido sobre la Tierra. Y esto es lo que se mide en esta parte de acá, en la parte extraterrestre con estos valores. Entonces se supone que eso que ha entrado es lo que se ha perdido, ¿no? Sale, atraviesa la atmósfera, pierde su intensidad, se modifica. Ahí está la absorción, la reflexión, la difusión causados por los gases, el vapor de agua, ¿sí? El vapor de agua, y recién llega al aire. Bueno, esta es su distribución. Esta es la forma como se distribuye en el espectro también: ultravioleta, visible, infrarroja. Nosotros vemos solamente en un pequeño rango. Este es el rango que nosotros vemos. Esto no lo vemos y esto tampoco lo vemos. O sea, nuestro rango de visibilidad es un rango bastante pequeño. Y algunos factores que dependen: el espesor de la atmósfera, su situación geográfica, la época del año, y hay que falta la contaminación del sitio, ¿no? Si estamos en un sitio que está altamente contaminado, hay otro valor que agregar para que está afectando. Les decía, la Tierra es una máquina térmica que, utiliza la energía del Sol para moverse, pero permanece en un equilibrio, o sea, recibe una cantidad, utiliza lo que necesita y el resto lo desecha. Siempre ha sido así. ¿Qué pasa cuando se comienzan a alterar sus componentes? Sobre todo la parte superior. Entonces, si alteramos en la parte superior, vamos a decir, tenemos una parte de acá, ¿sí? Luego colocamos un vidrio por acá, la cantidad que se refleja, ¿sí? Este más o menos es lo que quiere decirnos ese gráfico. La energía solar entra, una parte se refleja y la otra parte la utilizamos. Pero ¿qué pasa si colocamos una barrera para que no se pueda reflejar y lo vuelve a reflejar sobre la Tierra? ¿Ese fenómeno cómo se llama? ¿Se recuerda, señorita? Efecto invernadero. Efecto invernadero. Y ese es esto de acá. Para acá se recibe el 100%, el 30% se refleja, el 19% se absorbe, el 51% lo absorbe la Tierra, cada una de las partes para que se haga un equilibrio. Entonces, si nosotros vamos a decir, quitamos esto de acá, entonces el 30% más llega abajo. Entonces eso es lo que está afectando al clima de la Tierra, ¿no? Ese es el famoso efecto invernadero. Entonces eso es lo que por lo que se está luchando en la actualidad: cómo reducir el efecto invernadero para reducir la temperatura de la Tierra. ¿En cuánto se está aumentando la temperatura de la Tierra? ¿Tienen idea? 1.5 grados. ¿Cuánto? 1.5. 1.5 grados. ¿Por qué creen que se ha formado, o por qué creen que se han formado los paneles intergubernamentales? El panel intergubernamental es un grupo de científicos de todo el mundo, ¿no? De 132 países que tenemos. Existe un mecanismo de intercambio de información. Entonces están al día más o menos en lo que está pasando en todas las partes del mundo y hay un intercambio de información sobre ese tema.
Entonces ellos se reunieron hace ya muchos años atrás y comenzaron a hacer algunos análisis básicamente de observación. Y se dieron cuenta que la Tierra está comenzando a elevar su temperatura poquito a poquito. Luego han hecho algunas simulaciones de qué pasaría si nosotros elevamos nuestra temperatura. Y se han dado cuenta que la Tierra cambiaría sus características, ¿no? Las zonas áridas se volverían zonas lluviosas, las zonas que en la actualidad son las lluvias se volverían desiertos, y si solamente cambiamos en 4 o 5 grados de temperatura. Eso es catastrófico, ¿no? ¿Cómo? Eso es catastrófico. Claro, porque va a variar todo. Entonces, ¿qué se ha hecho? A nivel del mundo se han creado algunos objetivos, ¿no? Para reducir la contaminación, bajar, tratar de frenar el incremento de temperatura en la Tierra. ¿Y cuánto creen que hay de fondos para ese trabajito a nivel del mundo? Están los países que más contaminan y están los países que menos contaminan. ¿Cómo se llaman los objetivos? Los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que han hecho para el mundo, han hecho, por ejemplo, que algunos que han llegado a llegar a pobreza cero, a hambre cero, igualdad de derechos de la mujer, y que no lleguemos a temperatura en 2 grados centígrados, no se eleve en 2 hasta el 2025, ¿no? Y hay un fondito así de chiquitito, de 1.000 millones para eso. Entonces, ese fondo que se tiene es para el desarrollo de proyectos que frenen estas propuestas. Por eso es cuando ustedes van a formular, o hay organismos que dicen, tenemos un fondo para no violencia contra las mujeres. ¿Usted cree que esas ONGs ponen su plata? No, captan estos fondos. En la actualidad hay un premio a nivel mundial de $1 millón a una idea. ¿Cuál cree que es esa idea que están buscando? ¿Por qué creen que pagarían $1 millón de premio solamente a una idea? ¿No tienen idea? ¿Cómo descontaminar el océano? El océano es uno de los puntos más críticos que hay en contaminación, sobre todo contaminación por plásticos. Entonces han hecho ahorita una propuesta que lo han lanzado a todo el mundo. Dicen, oye, necesitamos una idea brillante y nosotros le vamos a dar $1 millón al que nos dé la solución de cómo descontaminamos el océano. Y está vigente. Así que hay para pensar. ¿Por qué creen que las energías renovables, hay fondos para energías renovables? ¿Ustedes creen que los que están viniendo a invertir de afuera en energía solar, en energía eólica, lo hacen gratis? ¿Cuánto cuesta el kilovatio de energía solar generado? Ni idea. A ver, nosotros somos un país hidráulico. La energía hidráulica se genera por la caída de agua, la energía potencial que tiene el agua al deslizarse de las zonas altas a las zonas bajas. Entonces tenemos la cordillera de los Andes, tenemos mucha agua que baja. Entonces, nuestra energía cuesta, ¿cuánto cuesta el kilovatio de energía? Tú estás hablando de megavatio en kilovatios, 40 centavos de dólar. Entonces cuesta más o menos entre 40 y 60 centavos de dólar el costo del kilovatio hora que nosotros utilizamos. ¿Cuánto creen que cuesta la energía solar? A ver, el mecanismo por el cual el Perú se ha adecuado a, ¿cómo se llama?, a estos compromisos, porque son compromisos voluntarios. Entonces han dicho que todo el mundo comience a utilizar energías renovables, pero lo que no han especificado, aquellos que no tienen energía. Por ejemplo, China tiene centrales eléctricas de carbón. Entonces, imagínense la cantidad de contaminación que tienen al tener electricidad quemando carbón. España no tiene ni carbón. Holanda no tiene carbón. ¿Pero qué tiene? Viento. Entonces, oye, en vez de quemar gasolina o en bares del mar, utiliza energía eólica.
España, Israel, por ejemplo. Israel es uno de los países que tiene más energía solar para calentamiento de agua. ¿Qué han hecho? Poner fondos de subvención o fondos para que la gente pueda utilizar. Por ejemplo, España utilizó un mecanismo que era de subvención, decía, tú vas a poner tu casa con energía solar y yo te pago el 60% de lo que cuesta. Si ponerlo con tu sistema de agua caliente te cuesta 1000, yo te doy 600, si tú pones 400. ¿Sí? Bajo ese esquema, casi todo el mundo ha desarrollado las energías renovables, pero ya llegaron a cierto punto. España, por ejemplo, ya no subvenciona más equipos. Al contrario, está poniendo un impuesto a los equipos. Holanda ha desarrollado todo su parque, casi todo su parque eléctrico en función de energía eólica. Estados Unidos tiene grandes aplicaciones en energía solar y energía eólica. Y nosotros tenemos mucha electricidad barata con hidráulica, pero de pronto en Perú vamos a hacer energía solar y energía eólica. Y vamos a incluir en nuestra matriz de energía el 5% de uso. ¿Por qué el 5%? Porque los vamos a asumir todos la diferencia de costos. Si ustedes revisan bien su factura, van a encontrar que nosotros pagamos la diferencia de costos de la energía solar y la energía eólica para que se puedan mantener esos equipos. El costo más o menos de la energía solar está entre 4 y 7 veces el costo de la energía hidráulica. Y el costo de la energía eólica está más o menos entre 3 y 5 veces lo que es la energía hidráulica. O sea, son compromisos voluntarios que hemos asumido, que nos han puesto a nuestro recibo calladitos y lo pagamos sin darnos cuenta. Pero porque si nosotros tuviéramos un plan de desarrollo, deberíamos desarrollar la energía hidráulica que es más barata. Aunque es fascinante utilizar la energía solar, porque los paneles solares y todo. Pero el costo de la diferencia lo estamos prorrateando entre todos. Porque todavía no es rentable. Entonces eso sí tienen que tenerlo presente, ¿no? Si quieren hacer un sistema, tienen que recordar que no somos autónomos, ¿no? ¿Cuántos tipos de radiación hay? Hay la radiación solar directa, la radiación solar difusa y la radiación o que se refleja, eso se llama albedo, y todo eso es la radiación global. ¿La radiación global qué es? La suma de los tres. La radiación directa es aquella que solamente llega así, la que podemos medir, vamos a decir la que llega así. Si yo hago que solamente un haz de luz, esa es la que llega, esa es la directa. ¿Se puede medir? Sí, existen aparatos. La difusa es aquella que llega, choca en una nube y llega sin fuerza. Si ustedes tapan, ¿no?, hacen sombra, la cantidad de energía que llega a esta parte de aquí, esa solamente es la difusa, ¿no? Y la otra es la global, la que se integra todo. Entonces la suma de los tres es eso. ¿Cuál utilizamos para generar energía solar térmica? Normalmente utilizamos la directa. Los paneles solares fotovoltaicos para generar electricidad utilizan radiación directa y radiación difusa, incluyendo la arrancada. Porque los paneles solares aún en un día como estos están generando. En cambio, las termas no están calentando al máximo. Cuando una terma solar en un clima como este tipo, ¿a cuánto creen que llega? Para comenzar, en el verano pueden llegar a 75, 80 grados, depende del diseño. Pero en un día como esto, llegan a 8 grados sobre la temperatura del ambiente. O sea, vamos a decir, si ahorita estamos en 18 grados, vamos a llegar a 26 grados en la temperatura del agua. ¿Que se nota la diferencia? Se nota la diferencia, pero no es caliente como nos gusta. Entonces, debemos de tener cuidado con esa aplicación.